¿Me escucho? Menos soy yo. ¿Pero me escucho yo o no? Sí, Excelente. pero el profe. O al menos que se haya silenciado. Sí, creo que estaba silenciado, muchachos. Ahí sí que digan, ahí sígale, profe. Ha silenciado. Bueno, ahí sí me escuchan. Muchachos, Sí, profe. ahí se escuchó la camioneta que pasó. Sí, profe. Es el del fierro viejo. ¿Se escucha o no? ¿Sí te escuchas? El profe. ¿Me escucho? ¿Todavía o ya no me escucho? Sí, A ver, ahí mero. Como que lo quité otra vez sin querer el micrófono. Bueno, ahí se está grabando la presentación para su compañero que no pudo asistir. ¿Sí me escucho ahora, sí? Sí, profe. Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. ¿No pueden ver la? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es el error? Dice, el error es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación. Profe, ¿no se escucha? Gracias. Que por alguna razón, se quita por alguna razón se quita el micrófono solo, fíjense, está fallando mi micro. Avísenme, por favor, cada vez que me desconecte. Por alguna razón se quita mi micrófono. No me había pasado, ¿sí? No me había pasado. Entonces, aquí tienen un flujo de gas, ¿sí? Y vamos a decir que aquí tienen 50, 50, que se quita creo que me estoy escuchando porque se regresa la señal. Algunos de ustedes no tiene buena calidad de internet tal vez y se regresa la señal. Y creo que hasta me está regresando también el audio. Bueno, vamos a marcarlo de otro color. Me da gusto que estén participando porque eso va a llevar la clase. Vamos a decir que aquí son 60 kilogramos por segundo. 60 kilogramos o 61 kilogramos por segundo. Y estamos midiendo un flujo, ¿sí?
Y vamos a decir que aquí mide 20.2 kilogramos por segundo. ¿Sí? Yo les quisiera preguntar, muchachos, aquí son 20.1 kilogramos por segundo. ¿Dónde sería más preciso la medición? ¿En cuál de estos sería más preciso la medición? Vamos a suponer que lo que está pasando por aquí, por estas líneas, está pasando, pues está pasando gas, ¿sí? Vamos a suponer que estas líneas está pasando gas. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál de estas tres líneas de gas son las más precisas? ¿La que mide la principal o estas que están abajo? La suma de las tres, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la más precisa? La suma de las tres. Bueno, olvídense de esa vuelta que di ahí, solo para respetar mi texto. Que no tuviera la vuelta. De esas tres, ¿cuál es la más precisa? Si el error se calcula, el error, vamos a ponerlo de otro color, negro. El error se calcula, es la raíz cuadrada. El error es igual a la raíz cuadrada de estas variables. Vamos a decir, si este es el F total, y acá tenemos acá tenemos el flujo 1, el flujo 2, acá tenemos el flujo 3. Si yo quisiera calcular el error, yo tendría que poner esos valores aquí. El flujo 1, aquí tendría que poner el flujo 2 y el flujo 3. Es una condición que es la suma de esos tres al cuadrado. Lo que me daría la raíz cuadrada, la suma de esos tres al cuadrado, lo que me daría el error. ¿Sí? Entonces, ¿qué será más preciso? Una medición principal. Imagínense que están pagando están pagando unos 10 millones de pesos al día en ese gas. Entonces, y les toca considerar cuál es la medición más precisa. Esta para que vean la teoría del error, más que nada la teoría del error y cómo influye en la exactitud, hablando de errores, cómo se calcula. Entonces, oh rayas. Entonces este error es la suma de estos tres al cuadrado. El flujo 1, el flujo 2 y luego raíz. ¿Sí? Entonces, estoy calculando el error acá en los tres cabezales sumados. ¿Sí? La suma de los tres al cuadrado. Y aquí ponemos, una vez que es, pues suma. Vamos a poner un 20 y vamos a poner que es suma. Esta ecuación matemática. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál es el error? ¿Ahí se escucha o no? Ya no me escuché. Muchachos. Sí, profe, sí se oye, pero no sé. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos que es mejor aquí, es mejor calidad del error, porque acá el error es más grande cuando tú tienes, en esta sección, tú tienes que juntar los tres y el error queda un poquito más grande cuando suma los tres. ¿Sí? Los tres flujos. ¿Por qué? Porque este instrumento tiene su error, este otro instrumento tiene su error y este otro tiene su error. Entonces,
ese error, vamos a suponer que el error de este instrumento sea 0.001, el error de este instrumento. Y ese 0.001, imagínense que estos instrumentos son también de 0.001 este otro flujómetro de 0.001 y el otro también que sea de 0.001 0.001. Entonces, aquí es donde en vez de F iban E, el error, estas eran Es. Disculpen mi mala formulación. Entonces, estos errores, si ustedes los suman, los elevan al cuadrado, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en mi celular. Y dice, dice que es 0.001 al cuadrado, x cuadrada. Y me da 0.00, o sea, 5 ceros y un 1. Más otra vez lo mismo 3 veces, entonces es por 3, ¿verdad? Por 3. Y eso es igual a 0.5 ceros. Y luego a eso le sacamos raíz cuadrada y me da a 0.0017. Aquí. Si yo meto estos valores, me da 0.0017. Perdón, 17. Entonces, fíjense que si comparamos este error con este, es mayor el de 0.0017, ¿sí? Solamente por tener simplemente aunque sean la misma calidad, los instrumentos traen un error de fábrica, pero acá es mejor que sea un solo instrumento a que sean 3, porque que sea 1, solamente tienes un error de 0.001, de una milésima. Y acá el error es un poquito más grande, casi 2 milésimas, si sumas los 3. Pero eso, si ustedes calculan ese error, que les decía yo que son 25, 30 millones de pesos que van a pagar en un día, multiplíquenlo por ese 7%, ese 0.00 por 7, que es casi otra milésima, o sea, casi el doble de error. Si así, una milésima, vamos a encontrar, por ejemplo, el 1%. Yo voy a multiplicar por 0.01 es el 1%, pero no es el 1, es una milésima. Entonces, de esos 30 millones, el 1%, son 300,000 pesos. Y si vuelvo a sacar el 1%, voy a tener, bueno, son 300,000 pesos. De aquí sale que 300,000, es el 1%, ¿sí? Entonces, pero aquí estamos hablando de un error. ¿No se escuchó, profe? Gracias. Sí, como que me está fallando algo, que bueno que me dice, que me alerta. Entonces 300,000 es el 1%. Y aquí estamos hablando que el error permitido de un instrumento era de una milésima, ¿sí? Una milésima. Si sumas 3 instrumentos, pues el error se va a 1.7 milésimas, ¿sí? Entonces,
Si yo divido esta cantidad entre 10, los 300,000, me va a dar 30,000. Y esos 30,000 representarían esa milésima que tendría la falla del instrumento. Y esos 30,000 es la falla normal, que si tú pagas ¿cuántos millones había dicho? 30 millones de pesos, una milésima serían 30,000. Pero la diferencia de que puedas estar pagando 30,000 pesos más en un día, y si lo tienes en este otro arreglo, pues que pagues casi 60,000. Entonces, 60,000 de más. Entonces, ¿es correcto o es mejor este tipo de arreglo? Porque puedes estar pagando hasta el doble comparado con este otro tipo de arreglo que, pues aunque sea la misma exactitud del instrumento, es mejor que sea un solo cabezal, porque así puede ser, no sabes si estás pagando, tú que estés pagando de más 30,000 o de menos, ¿verdad? No se sabe, porque al final estos errores son más menos, ¿sí? Así como es más menos aquí, ese .001 puede ser más menos del .001 aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es a lo que se refiere esto de la exactitud. Pero nosotros hablando de este concepto de conocer el error en cuanto a la exactitud, ¿sí? Es sobre las lecturas y la precisión. Ahora, antes de seguir hablando sobre un poquito más de mediciones, hablemos ahora de la tarea que tiene que ver con errores de estado. Y los errores de estado, pues hay errores de estado estacionario, errores de estado dinámico, errores de seguimiento de referencia, errores de sobrepico, ¿sí? Y bueno, estos errores, los tenemos también en cada tipo de sistemas. En cada tipo de sistemas tenemos estos errores y tendríamos que analizar cómo son los errores en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, hablando en errores de sobrepico, puede haber perturbaciones en un sistema que induzcan un error y esas perturbaciones pueden ser que externas, ¿sí? Y dependiendo cómo ustedes tengan tuneado su sistema, pues va a actuar rápida o lentamente. Las perturbaciones pueden venir de fuera del sistema y si generalmente los sistemas abiertos reciben perturbaciones. Los sobrepicos, dice, tarda de un 5 a 2% en dar una respuesta. Hasta que se demuestre que hay una desviación, es cuando actúa sus controladores. También cuando hay errores de estado estacionario, cuando ya el error es constante, que sea un error de alguna medición, pues hasta que no se alcanza este valor deseado, deja de presentarse ese error. Y bueno, hay otro error que le llaman de seguimiento de referencia, se produce cuando un sistema no sigue la señal de referencia. Y bueno, aquí se evalúa la capacidad del sistema. Hablando de los criterios de error, pues hay errores de sobrepico, de seguimiento de referencia y de este tipo de establecimiento de errores de estado simplemente. ¿Cuál sería un error de estado? Por ejemplo, que te esté marcando una lectura, el instrumento que estuvimos viendo aquí hace rato, que te esté marcando una lectura errónea, alguno de estos instrumentos, o que si tienes una señal análoga de un 1 y en realidad es un 0. Y los de seguimiento y referencia, pues son los que estuvimos viendo, que a los instrumentos pueden estar arrojando lecturas. Y esas lecturas las podemos analizar, que por ejemplo en los instrumentos tengamos
un error de medición. Y esos errores de medición, que por ejemplo encontramos que les platicaba yo que las principales señales análogas son las de... No se escuchó, profe. ¿Ya no me escuchó? Ya, ahora sí. No se oye. Ok, gracias. Se me hace que ahora sí es mi micrófono, porque me lo voy a poner aquí a ver si deja. A ver si así ya no falla. No, ya no creo que sea la señal de internet, porque ya no escuché interferencia cuando usted habló. Entonces, les decía que las señales de 4 a 20 pueden llegar, no pueden llegar los 20, pueden llegar 19, o no pueden llegar los 4, llegan 3.8, entonces ahí se presentarían algunos errores en la medición. Y si el 20 representara el 100% y el 4 el 0%, pues ahí tendríamos, o en una señal neumática que no te llegaran los 3 o los 15, ahí es donde estaríamos presentando los errores en medición. ¿Sí? Y de los errores también están los errores de establecimiento, que es cuando estamos evaluando la capacidad del sistema para responder rápidamente a perturbaciones. Es decir, si tu sistema queda fuera de referencia, está hablando de, vamos a suponer que se te presenta un error, una señal de proceso. Tú tienes aquí tu gráfica de control de tu proceso, todo está perfecto, pero resulta que se presentó una señal de perturbación, y esa señal de perturbación hace que tu controlador empiece a moverse, ¿sí? Pero resulta que la perturbación hizo que te salieras de los límites del control, y al salirte de estos límites, tu señal de referencia hizo esto y se desbocó el sistema. Entonces, estos errores, o eso también puede pasar para arriba como para abajo, ¿sí? Entonces, tú te puedes salir de estas señales de referencia, y estas señales de referencia tienen que ver con cómo pudiera desbocarse un sistema y perder el control, suponiendo que aquí estuviera el set point, ¿verdad? El set point del proceso. Entonces, puede haber errores que de plano dejen fuera tu sistema, y que esta salida que estamos viendo aquí haga que tu sistema quede fuera de control, ¿sí? Entonces, ese tipo de perturbaciones, pues también es la que son los errores de establecimiento. Sistemas para responder rápidamente a las perturbaciones, establecimiento que se define como tiempo que tarda la respuesta. ¿Qué fue lo que le pasó a Néstor, que dice que nunca llegó a controlar en algunos casos en sus controles? Este error se produce cuando la salida del sistema no alcanza el valor deseado del sistema. Ahora, errores estacionarios, pues ahí estuvimos viendo algunos. Se produce cuando la salida del sistema no alcanza el error deseado del estado estacionario. El análisis del error de estado estacionario se utiliza para evaluar la precisión del sistema en el estado estacionario. Y bueno, pues errores de seguimiento y referencia produce cuando un sistema no sigue exactamente la señal de referencia. El análisis del error de seguimiento de referencia se utiliza para evaluar la capacidad del sistema para seguir una señal de referencia. Bueno, prácticamente es de lo que estamos hablando, de errores, de tipos de errores que se pueden presentar en algunas señales. Y pues a mí me tocó una vez en este tipo de instrumentos, que es aquí es una lectura de un indicador que va desde 4 a 20, que los perdí. Eran 3 para medir el nivel de un proceso. Estos medidores de nivel miden una presión diferencial, y los perdí los 3 y ya no tuve nivel. Como era control robusto, perdí los 3 sensores de nivel.
que era a través de la presión diferencial me decían qué nivel tenía yo en unos domos a 150 atmósferas y 590, 580 grados, pero los perdí los 3. Entonces, ¿qué tipo de errores? Bueno, pues es una señal de pérdida de señal. Ahí lo que procedió fue simularlos y mandar al técnico de campo a ver qué nivel realmente había. Entonces, estos, pues los instrumentos hay veces que fallan por fugas de vapor o por simplemente un cortocircuito, ¿sí? Continuando hablando sobre los errores de estado, pues puede haber muchos tipos de errores que ustedes vamos a decir que ya están analizando algunos en los simuladores, ¿verdad? Que puede haber todo este tipo de señales, falsas señales, pérdida de señal, señales perdidas, y esto se relaciona en qué tipo de sistema estén. Si están en un sistema de lazo cerrado, pues se perdería inmediatamente el control. Si estarían en un sistema de lazo abierto y tienen errores, pudiera desbocarse el sistema. Entonces, vamos a decir que existen muchos sistemas de control o muchas variación, pero en todos existe el error. En todos existe el error. Y ese error, lo podemos, tenemos que conocer la naturaleza de ese error para saber cómo lo vamos a controlar, ¿sí? Y tenemos que conocer, pues, el sistema de qué trata, cómo funciona cada uno de esos sistemas, qué tipo de instrumentación tiene ese sistema en su medición. Y esa instrumentación, pues, depende mucho de las escalas que tengas en ese rango, depende mucho de los límites máximos que tenga tu proceso, ¿sí? Porque un solo sistema, una sola variable de medición puede tener varios límites, bajo, límite alto, límite extra alto, límite de alarma, la línea roja puede ser una alarma. Lo que tiene que ver con los costos, si lo que estás moviendo tiene un precio muy elevado, pues también tienes que saber, influye el error y influye la exactitud o precisión de esos instrumentos, y también hay otra terminología. Sensibilidad, es decir, que se vaya a varias dígitas después del punto, que sea repetible la medición, ¿sí? Y pues todo esto, los instrumentos pueden fallar, y esa falla, pues pueden ser fallas muy variadas, inclusive fallas de identificación, de que te están identificando una señal binaria con un 1, siendo que debería de ser un 0. Y esos errores pues son básicos. Un error de identificación en la simbología, que no haya un buen tagueado o etiquetado. Puede haber errores en la identificación de cada uno de puede haber errores en la simbología cuando describen en los diagramas. Acuérdense que somos humanos y aunque esté escrito en un plano puede tener errores, y ustedes deben de estar abiertos a ese tipo de posibilidades, ¿sí? Que haya mala simbología de los sistemas, que no lleguen los 10 voltios, o que los rangos no se cumplan y por eso no llegues a la señal máxima del proceso, ¿sí? Que no esté bien calibrado, que se haya roto alguna resistencia, y que que se haya abierto una resistencia te quede tu circuito abierto, que estés perdiendo voltaje por pérdidas por largas distancias, que estés perdiendo voltaje, ¿sí? Para esto, pues hay cálculos que calculan las pérdidas, y si están mal calculadas las pérdidas en el diseño, pues ahí también
tenemos errores, ¿sí? Cada instrumento pues tiene una opción de ir viendo ese tipo dependiendo el voltaje que recibe es vamos a decir que hay relaciones de cada instrumento de qué se puede medir en qué. Yo les decía, una columna de un tanque, la presión de un tanque, la altura, se puede, los bars se puede transformar se puede transformar a volumen de agua, lo que tenga un tanque. ¿Sí? Puede haber un error en cuanto a la comunicación, de que no se esté interpretando bien de un protocolo a otro, ¿sí? Hablando solamente de protocolos de comunicación, hablando de señales de proceso, puede haber fugas de proceso, ¿sí? Y que eso también induzca un error en su lectura, en sus instrumentos, ¿sí? Puede haber también variaciones externas que modifiquen sus frecuencias, ¿sí? Y estos rangos, por ejemplo, hablando de los valores de 4 a 20, tenemos que es el rango operacional normal. Pueden tener sobre rangos, que es alarmas de proceso fuera de rango, cuando no se tienen esas calidades señales en los procesos, y también habría errores en esa cuestión. ¿Qué más podemos platicar acerca del error? Puntos coterminales flojas que induzcan por el efecto Joule calentamiento, porque al haber un punto flojo, se induce una alta corriente, y la alta corriente con el voltaje y el tiempo genera calor. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes pueden tener set points dinámicos, y su control digital o análogo pues puede estar controlando una señal, y en el proceso ustedes están recibiendo una señal de 4 a 20. Si esa señal se pierde, pues se pierde el control, y es cuando se quedaría, ustedes tomarían un control manual 100%, ¿sí? Y eso también pudiera caer en errores por pérdidas de señal, en problemas de proceso, ¿sí? Desde el punto de vista de los errores, también puede haber una falla suave. Cae si hay controladores de esclavos, es porque caen lluvias de hadrones y cambian condiciones de estado a un solo transistor, y tendría que entrar un controlador esclavo a apoyar en lo que se reinicia el que falló, ¿sí? Entonces, es por eso que existen este tipo de instrumentos, ¿sí? Que le llaman optoacopladores, o sea, creo que sí es un optoacoplador, no estoy seguro. Sí, creo que es un switch de luz nada más, que a través de la luz hace el switcheo, ¿sí? Entonces, ya hablamos de que el error se puede dividir también en precisión, y todo se puede convertir a todo. Tú puedes estar midiendo presión, convertirlo a nivel, o estar midiendo voltaje y convertirlo a presión o a nivel. Pero aún así existen errores tanto en el diseño como en la instalación de algunos instrumentos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que implica este concepto del error. Y bueno, pues ustedes que estén preparados, que los errores son característicos
los errores son característicos dependiendo de dónde se presenten. Hay errores que utilizamos para control, ¿sí? Que son como los que vemos por ahí en el simulador. Pues queda solamente grabar este video, se lo subo ahí al grupo y vamos a seguir ahí con el programa. Les comento, subí calificaciones, te tomé en cuenta el examen que pusimos por ahí fuera de plataforma. Creo que nada más subió Anita, los demás no subieron promedio. Y bueno, muchachos, los dejo para que entren a su otra clase. Cualquier duda o cualquier interrogante, mándenmela ahí por WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención. Este tema requería un poquito más de tiempo. Si hay dudas sobre este tipo de errores, yo digo que está mejor platicarlo porque hay infinidad de situaciones que involucraban error que, por ejemplo, a mí me han pasado y no hay como un poquito más de interacción, ya que por aquí se dificulta un poquito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.